El día de hoy nos van a acompañar Lina María Pinzón Valencia, CEO y founder de Open Sky Information. Ella es bibliotecóloga de la Universidad La Salle, magistra en educación de la Pontífica Universidad Javeriana y estudiante del doctorado en documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. También nos va a acompañar Andrés Moravanegas, CTO y founder de Open Sky Information, ingeniero de sistemas y magíster en tecnología educativa y competencias digitales, con una amplia trayectoria en proyectos virtuales y desarrollo tecnológico a la medida. Bueno, también quiero recordarles que si tienen alguna pregunta durante el webinar, pueden enviarla por el chat de Facebook o por YouTube. Recordemos que estamos transmitiendo en los dos lados y que pueden compartir el link para que otras personas también nos vean. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestros dos invitados, a Lina y Andrés, quienes el día de hoy nos van a deleitar con su conocimiento. Bienvenidos, Lina y Andrés, y ya les dejo a ustedes la palabra para que puedan empaparnos un poco del tema. Hola Alejandra, muchísimas gracias. Hola Andrés. Hola Alejandra, hola Lina, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, pues nuevamente nos encontramos en este espacio. Queremos compartir en este corto tiempo algunas experiencias que hemos ido tejiendo en el campo de la virtualidad, enfocados en el e-learning. Para empezar, pues me gustaría traer una frase de la jefe de e-learning de la Universidad del Rosario, que me pareció muy acertada para compartir, sobre todo en estos momentos, y es: la educación virtual tiene una metodología propia en la cual el estudiante es autónomo en su proceso de aprendizaje y además donde accede a los contenidos previamente preparados. El acceso remoto, que es lo que hemos estado viviendo últimamente en nuestras clases presenciales, es completamente diferente a lo que están haciendo las universidades al intentar replicar ese modelo presencial, porque básicamente lo que estamos haciendo es replicar ese modelo a dispositivos digitales o tecnologías. Para contextualizarlos un poco y dar inicio como a estos primeros pasos que hoy queremos compartirles, es decirle que la virtualidad, sobre todo, es un medio distinto a lo que estamos acostumbrados de ver en la presencialidad y a lo que hoy en día estamos acostumbrados a hacer en nuestras clases o en nuestros espacios que tengamos de pronto académicos, de talleres, cursos, etcétera. Y es también traer la virtualidad desde un ambiente virtual, ¿sí? Integrarlo un poco también con lo que es la tecnología. Y por eso hoy estamos aquí compartiendo con Andrés, ingeniero de sistemas que también conoce mucho de estas herramientas tecnológicas para la virtualidad. Y para contextualizar un poco, me gustaría compartirles desde una perspectiva humanística qué es eso de la virtualidad o a qué lo llamamos la educación virtual, que es lo que comúnmente también nosotros escuchamos. Y es ese resultado de un proceso de aprendizaje en el que el alumno empieza a construir sus conocimientos, su aprendizaje, toda esa trayectoria de lo que está aprendiendo o lo que está conociendo en un ambiente académico, en la universidad, entre otras formas de educación formal y no formal. Dentro de esta perspectiva humanística, también encontramos algunas diferencias de la presencialidad, que hoy queremos que ustedes lo tengan muy pendiente. Y es que la presencialidad, la diferencia con la presencialidad, es que vamos a tener un medio totalmente distinto y vamos a optimizarlo a través de las herramientas tecnológicas, lo que llamamos las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Entonces, la verdad, tenemos un camino muy amplio por recorrer desde la noción latinoamericana, por decirlo así, y sobre todo desde este país, Colombia, y otros países que también nos están acompañando pues en la charla. Pero el camino que vamos a recorrer con la virtualidad, es muy distinto a la presencialidad, y eso es importante que lo tengamos muy presentes en el transcurso de este webinar que les vamos a contar. Porque aunque tengamos el mismo objetivo, son trayectos distintos, son caminos distintos, con recursos diferentes, con aspectos distintos, con metodologías distintas que vamos a empezar a aplicar con nuestros estudiantes. También es importante recordarles, y como un espacio de reflexión, es también bueno mirar que el modelo de virtualidad solo tendrá éxito si no intentamos replicar lo virtual, y es lo presencial, que es lo que les he venido diciendo. No es hacer las clases virtuales o remotas
para replicar ese modelo presencial de lo que estamos acostumbrados a ver, quiere decir con el sílabus en la mano, con la actividad que nosotros tenemos y de una vez lo empezamos a replicar, sino es pensar una forma distinta y aquí también queremos invitarlos e invitarlas a que rompan los esquemas, a que nos salgamos de los paradigmas y tenemos que meternos en la cabeza que vamos a cambiar totalmente el modelo. La virtualidad es algo muy distinto a lo presencial y tenemos que estar dispuestos también a asumir este cambio. Para ello me gustaría compartirles algunos conceptos que desde el Ministerio de Educación acá en Colombia se han venido tejiendo y el primero es desarrollo de programas de formación que tiene como escenario enseñanza y aprendizaje en el ciberespacio. Entonces, si ven, este concepto de educación virtual también es muy importante y ya estamos hablando de la tecnología, del entorno virtual, de la web. Otro que tenemos es, no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen. Es lo que nosotros llamamos la asincronía o los eventos asincrónicos. No hay necesidad de que el docente, el profesor y el estudiante estemos a la misma hora y en el mismo sitio. No, en la virtualidad pasa algo totalmente diferente y es que nos vamos a ver en distintos tiempos, en distintas zonas horarias, como en este momento en el webinar. Hoy nos pueden estar conectados varias personas escuchándonos de diferentes países con diferentes horarios, pero después nos pueden volver a ver por YouTube en un espacio diferente, en un tiempo distinto, pero revisar todos esos conocimientos que estamos viendo. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con la educación virtual. Es más, el webinar es una herramienta y un dispositivo que también se utiliza muy comúnmente para la virtualidad y que hoy en día está tomando un posicionamiento muy fuerte. Entonces, bueno, para seguir con estos conceptos, lo importante de estos encuentros asincrónicos es siempre despertar el diálogo, las experiencias que se viven del aprendizaje. Otro concepto que quiero compartirles es la acción que busca propiciar espacios de formación, como lo decíamos en el primero, apoyándonos de las TICs, de las tecnologías, que eso es lo que ahorita más adelante vamos a ver, y mirar esas nuevas formas de enseñar, de transmitir ese conocimiento a nuestros estudiantes. En la virtualidad no cabe duda que tenemos que ser distintos, tenemos que tener más estrategias porque los estudiantes van a estar conectados más tiempo. Y al estar conectados más tiempo con una máquina, con un computador, va a ser que de pronto se aburran, que les dé un poco de pereza, que no se quieran conectar, que posterguen las actividades. Entonces, realmente esto es un gran reto para nosotros los docentes y un desafío, sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos enfrentando todas las personas, todos los docentes, todos los estudiantes que de pronto estamos aburridos. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a hacer que la educación siga avanzando. No nos podemos quedar quietos esperando que pasen las cosas, sino que nos inventamos, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que reapropiar para empezar con esos pasitos de virtualidad. Y por último, un concepto también del MEN, y es una modalidad de educación a distancia. Anteriormente se llamaba educación a distancia, si algunos lo recuerdan, que hablábamos de la educación a distancia, la educación online también como otro sinónimo de educación virtual o virtualidad. Y también implica una visión y exigencias del entorno económica, social y político. Este punto es muy importante y es una línea que hay que empezarla a desglosar poco a poco, porque sabemos que en los diferentes contextos latinoamericanos, en nuestro contexto nacional, las regiones siempre van a tener una preocupación mayor y es la parte económica, social y política. Entonces, de pronto la virtualidad va a ser un poquito más difícil de implementar, pero podemos irnos preparando con algunas pequeñas cosas para intentar mirar cómo analizamos el entorno, ¿no? Entonces, esperamos más adelante ir solucionando como aquellas inquietudes que ustedes vayan teniendo frente a este tema. Para continuar, queremos compartirles estas etapas de la virtualidad y esto es como un recorrido histórico así rápidamente de lo que hemos vivido últimamente y lo que se ha pensado desde la educación virtual. En el siglo XIX hablábamos mucho de la enseñanza por correspondencia. Entonces, ¿qué es eso de enseñanza por correspondencia? Yo creo que en sus familias, sus abuelos, algunos de sus padres se acuerdan porque vivían lo que es llamado la taquigrafía. ¿Listo? Entonces, todo lo que escribían en taquigrafía, aquellas postales que se enviaban por correo, eso era la virtualidad en ese momento. Entonces, ¿cómo hemos ido cambiando? Creo que es un espacio interesante para ir reflexionando de cómo estamos en este momento y cómo ese cambio ha sido tan repentino. Entonces, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empezó a llamarse de esta manera. En los 60 llamábamos enseñanza multimedia.
a la virtualidad. Entonces, ¿qué era la multimedia? Múltiples medios, ¿listo? Teníamos la correspondencia, pero teníamos otro tipo de medios donde podríamos también aprender, el medio de los postales, los libros, otros tipos de aprendizajes, ir a la escuela, hacer reuniones colectivas y aprender sobre un tema, hacer reuniones también familiares y conocer algún tema, eso también se veía mucho en esas épocas. Después pasamos en los 70 a la enseñanza telemática. Y ahí ya se empieza a modernizar también, aunque todo ha sido moderno en su década, pero aquí ya empieza a cambiar un poco y es el uso del teléfono. ¿Listo? Cuando empieza a implementarse ahí el teléfono, entonces que el mensaje de texto, que comentar algo, que la llamada, estar llamando, escuchando la radio, eso también se veía muy comúnmente y estuvo muy presente en la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, que esa era una forma de aprender y una forma muy efectiva también de enseñar, porque si uno mira también lo que pasaba con nuestros padres y abuelos, ellos recuerdan muchas cosas que no, a veces nosotros de unas generaciones más modernas, pues somos como, no, pero ¿cómo así? Esto no pasaba, ellos todavía se acuerdan de cosas, entonces era súper efectivo ese componente. Ya en los 90, con la creación de la web, empezamos a hablar de enseñanza colaborativa basada en Internet. Ya el Internet fue el boom que empezó como a abrir todo este tipo de actividades académicas donde empezamos a conocer algunas cosas como las wikis, Wikipedia, bueno, también estaba Encarta, que ya era otra forma de encontrar información. Empezamos a conocer un poquito ya más hacia los 2000 sobre los blogs y bueno, como que eso nos empezó a dar otras connotaciones distintas en ese contexto de virtualidad o de educación. Y en la actualidad, pues un aprendizaje flexible e inteligente, que es el que comúnmente estamos viviendo desde la presencialidad también y desde la virtualidad. Entonces ya es algunas plataformas virtuales que hoy en día se manejan, algunas páginas web, cómo vamos a realizar contenidos. Hoy en día, por ejemplo, el gran boom de la virtualidad son los videos. O sea, los videos es un mecanismo, un dispositivo que se está implementando mucho en las universidades, mucho en diferentes instituciones, para que las personas empiecen a aprender de una manera distinta estando en casa, estando en la tranquilidad, en la comodidad de su casa. Y bueno, en este aspecto ya empezamos con Moodle y aquí le doy la palabra a Andrés para que nos cuente un poco sobre esta plataforma. Gracias, Lina. Efectivamente, pues digamos que es muy importante tener en cuenta todo el contexto que ya Lina nos estuvo compartiendo y entender que esta plataforma Moodle es solamente una herramienta más que nos permite desarrollar de una mejor manera el aprendizaje online, ¿sí? Esta plataforma Moodle está compuesta por varias funcionalidades o módulos, como su mismo nombre lo dice. Moodle, pues traduce un poco, es una sigla de que es Modular Object Learning Environment, donde tiene unos módulos, por ejemplo, tiene todo el tema de fuente abierta. Entonces, es una herramienta open source, es decir, cualquier persona la puede descargar y utilizarla según como lo vaya necesitando. Tiene extensiones, es decir, como todos son módulos, es posible yo instalar distintas funcionalidades que de por sí puede que la misma herramienta no tenga incorporadas, pero yo las necesito para hacer, por ejemplo, un proceso de certificación. Yo quiero tener una certificación que al final de que las personas realicen su proceso educativo, formativo, la misma plataforma le genere un módulo, un certificado como un diploma. Yo puedo instalarle esos distintos plugins para que se asemeje un poco más al proceso formativo presencial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta es una plataforma virtual y debemos usarla de una manera adecuada, teniendo en cuenta que muchos de los errores que se están presentando actualmente es que llegan a pensar que la educación virtual es lo que estamos haciendo en estos momentos, que es, se presentó una situación, una pandemia, y esa pandemia nos obligó a hacer todo a través de Internet. Pero eso no es educación virtual. Eso lo que hicimos es hacer un proceso formativo utilizando tecnología, pero no es educación virtual. Bueno, retornando a las muchas funcionalidades que nos ofrece esta plataforma Moodle, tenemos integración, es decir, ya de por sí tiene una gran cantidad de herramientas que permiten integrarse con Google, con Microsoft, con infinidad de herramientas o plataformas que ya existen y tienen digamos, unos usos súper atractivos, como por ejemplo toda la suite de Google,
¿sí? Todo lo que es hojas de cálculo, presentaciones, el Google Drive, bueno, todas estas herramientas. Entonces, es muy interesante ver cómo ya la misma herramienta viene preparada para todo esto. También está enfocada en un aprendizaje social. Uno de los factores más importantes de la educación actualmente no es solamente que yo estudio en mi computador solo, no, ese es un factor, pero lo también importante es que se puedan aplicar herramientas de aprendizaje colaborativo. Recordemos que siempre que nosotros hacemos una labor o el desarrollo de una tarea, un proyecto, entre más personas haya en el proceso, pues mucho más efectivo va a ser. Entonces, posiblemente uno puede lograr, lograr alcanzar ciertos objetivos solo, pero le va a tomar más tiempo que si estuviera de la mano con otras personas. También está lista para dispositivos móviles. Entonces tengan en cuenta que este es un factor muy importante, ya que actualmente todas las personas, muchas de las personas del mundo tienen al alcance un celular. Tal vez no tengan el computador, tal vez no lo tengan, pero sí tienen un celular. Muchas veces tienen hasta un celular de mejor gama que hasta televisores o, bueno, distintas cosas que tienen en la misma casa, pero el celular es muy importante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la plataforma ya viene lista para utilizar desde el dispositivo móvil. Y la personalización, creo que es una herramienta muy interesante, sin embargo, es un estándar. ¿Sí? Lo que hace un estándar es que te ofrece un conjunto de funcionalidades listas para utilizar, pero tú decides qué te sirve de allí. ¿Sí? De esta manera yo puedo de alguna manera plasmar mi proceso formativo según lo que me pueda ofrecer la misma plataforma o instalarle alguna otra extensión si es que así lo necesito. Entonces, eso es muy importante que se adapta y le permite a uno cambiar la visualización y la parametrización de esta plataforma. Continuando, Lina, si quieres, cambias ahí eso. Ya, aquí ya continuamos con el tema de la metodología. Aquí le doy paso un poco a Lina, que nos explique un poco sobre el tema de la metodología. Listo, entonces ya habíamos visto ese primer paso importante, entonces estos primeros pasos van a ser tres básicamente. El primero, la herramienta, la plataforma virtual de aprendizaje o más comúnmente llamado LMS, Moodle. Entonces, Moodle, ¿por qué también lo queremos aquí presentar a ustedes? Porque es una de las plataformas que más hemos venido implementando, también por la facilidad de ser una herramienta de acceso abierto que se permite desarrollar y personalizar, como ya lo había dicho Andrés. Ya ese segundo paso que necesitamos para la virtualidad es la metodología. ¿Qué metodología vamos a empezar a utilizar? Digamos que aquí les vamos a hacer como una exposición muy breve y muy rápida, pero en esa metodología queremos tocar 4 puntos fundamentales. El primero, la flexibilidad. Y en este tema de flexibilidad vamos a enfocarnos principalmente en el modelo pedagógico. ¿Qué modelo pedagógico va a seguir la institución? ¿Cómo vamos a satisfacer a nuestros estudiantes para que ellos se sientan cómodos con ese entorno virtual que van a empezar a ver y que de pronto muchos no están acostumbrados? Y eso es importante tenerlo presente, no muchos están familiarizados y esto es nuevo para ellos. Entonces, ese cambio de chip también va a llevar algunas connotaciones también de tiempo, de que hay que tomarlo suave para empezar a entenderlo un poco más, y es cómo también el estudiante se va a adaptar a ese entorno y cómo la institución va a hacer lo posible para que su espacio familiar, profesional y personal lo haga de la mejor manera, que sea flexible, que tenga el tiempo. Entonces, pensar mucho en ese modelo pedagógico. El segundo es el tema de cooperación, y este tema de cooperación es muy importante también. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el trabajo en equipo, en consultoría, en acompañamiento, en la creación de grupos. Digamos que pensar desde la virtualidad es pensar cómo nos vamos a entender sin estarnos viendo, sin estar cerca, sin estar en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo poder acercarnos más con el otro? Utilizar diversas herramientas que me permite la virtualidad, como los chats, como los blogs, como los foros también, como estar más pendiente, bueno, el docente si me puede dar algunas tutorías, porque eventualmente, como lo decíamos al inicio, el modelo virtual es totalmente distinto. El estudiante es autónomo y tiene que apropiarse de los conocimientos que estas plataformas nos van a brindar, pero para apropiarse, el docente por atrás tiene que hacer un trabajo muy amplio y muy arduo para que la metodología esté acorde, hacer un diseño instruccional
Esos diseños instruccionales deben de ser muy específicos, pero también sencillos, porque un error comúnmente, y lo quiero también compartir, y que a veces también me preguntan, y el error comúnmente que a veces hacemos algunos docentes es pasar lo presencial a lo virtual y es hacer exactamente lo mismo, entonces pasan toda la información igual. El sílabus es igual, pero vamos a colocar una palabra diferenciadora y es virtual. No, con plataforma virtual, y esa es la diferencia. Y no, esa no es la diferencia. Tanto en la construcción de objetivos, de competencias, de horas, de cómo vamos a hacer el certificado o las tutorías que vamos a hacer, tiene que ser distinto, tiene que ser sencillo para el estudiante y tiene que haber mucha cooperación entre la misma comunidad. Tenemos que tratar también de hacer grupos de pronto, de empoderar a los estudiantes para que ellos interactúen más con la plataforma, de mostrarles la plataforma, de mostrarles los beneficios que también tiene para poderlos motivar a este cambio. Otro punto, el tercer punto, es la personalización y es ese trato individual y personalizado. Como no podemos estar frente a frente al estudiante, sino vamos a estar virtual, entonces es también desde el rol docente saber muy bien quiénes son los estudiantes, esta persona, si estuvo ahí, si se conectó, mire, duró 8 días sin conectarse, obviamente más flexible que lo presencial porque es distinto, pero sí tener una cercanía y un compromiso con la persona, que le pasó, tener un lenguaje agradable también con él, mirar también el sistema de evaluación que se vaya adaptando a esas necesidades, y eso lo hacemos en la parte metodológica. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer de actividades evaluativas? ¿Cómo las vamos a personalizar para que el estudiante pueda estar ahí más sumergido, pueda estar también enganchado con los contenidos que les estamos mostrando y pueda ser efectivo para él? ¿Listo? Por último, tenemos también la interactividad. ¿Cuáles son esas relaciones formativas por diversos medios de comunicación? Que era también lo que les decía ahorita. Pero esa interactividad también está muy relacionada a hacer videollamadas con los estudiantes, enviar uno que otro video, comunicarnos más, pero también acordar siempre ciertos tiempos con los estudiantes para que eso tampoco invada nuestro espacio, ¿listo? Nuestra privacidad. Entonces también es importante pensar en que la metodología tiene que cambiar el chip, no podemos hablar de presencial, tenemos que volcarnos a este modelo distinto y pensar diferente. Ya con este segundo paso, teniendo claro la metodología, y bueno, si más adelante a ustedes les interesa o algunas personas están interesados ya en una asesoría personalizada, nos pueden pues también decir, porque aquí estamos diciendo como a grandes rasgos lo que puede ser la virtualidad y esos primeros pasos. Pero ya después de este segundo paso va el tercer paso, que es muy importante y es una sorpresa que tenemos preparados para todas y todas, y es un desarrollo que se ha venido realizando durante muchos años con experiencia a nivel LATAM con diferentes universidades de educación superior de diferentes países como México, Argentina, Panamá, Costa Rica, bueno, y ahorita se me escapan otros países, donde pudimos mirar cómo este modelo, en definitiva, es muy apropiado para los estudiantes y se adapta también a las necesidades de las instituciones de diferentes índoles económicas y también de diferentes aspectos sociales. ¿Listo? Por decirlo así. Entonces, aquí los dejo con Andrés para que él nos cuente un poquito de ese tercer paso. Listo, muchas gracias, Lina. Efectivamente, como lo estabas diciendo, el primer paso siempre ha sido pues tener una herramienta. El segundo paso es la metodología que se va a implementar con esa herramienta. Y un tercer paso muy importante es el contenido. ¿Sí? Muchos pensamos que hacer contenido pues es montar un video y montar un documento, un PDF de 200 hojas, que sí, sabemos que digamos que la escuela o el tema académico en el tema presencial, en la modalidad presencial, siempre ha utilizado estos libros de texto. Sin embargo, en la modalidad virtual no es tan fácil de digerir estos recursos tan extensos, teniendo en cuenta esa situación y además el auge que ha tenido el Internet, las redes sociales, el contenido, el video, toda esta, digamos, cantidad de cambios que han surgido debido a la tecnología y a la masificación. Se ha estado utilizando, bueno, hemos estado desarrollando una herramienta de autoría, que esta herramienta nos permite construir contenidos e-learning y web. ¿Sí? Entonces, estos contenidos son fácilmente utilizables desde cualquiera de estas plataformas web. Otra de las cosas importantes es la experiencia del usuario. Siempre debemos pensar que el usuario
trata de que todo lo que él pueda consumir, el contenido, tiene que ser atractivo, tiene que ser fácil de utilizar, que pueda verlo desde distintos dispositivos. El video, digamos que eso es un buen recurso para poder consumir contenido. Sabemos que el video se puede ver tanto en celular como en dispositivo, como un computador o un portátil. Sin embargo, otros recursos no se acomodan tan bien como si lo hace el video. Entonces, la experiencia del usuario es importante que tenga una usabilidad, que tenga una buena navegación. El tercer factor es los componentes. Sabemos que día a día nosotros consumimos contenido de distintos lugares, bien sea las redes sociales, Facebook, WhatsApp, bueno, de distintos lugares. Sin embargo, esos contenidos siempre están presentes, digamos, de distintas maneras. Por ejemplo, los tipos infografía, el tipo video, una galería, un acordeón de ítems. Bueno, eso un poco se los explicaré cómo funciona, pero tener a la disposición de un par de clics una cierta cantidad de componentes atractivos para el usuario y que generen una mejor percepción para, la toma para el, digamos, el proceso formativo digital. Y finalmente la interoperabilidad. Este es un factor muy importante, ya que es una de las situaciones que nosotros normalmente utilizamos una herramienta y decimos, esa herramienta es chévere, pero no la puedo utilizar aquí, ni aquí, ni aquí. Es una herramienta que está allá. Solamente si yo quiero ver ese contenido, pues tengo que ingresar a esa herramienta. Sí, no tengo cómo incluir ese contenido en distintos lugares. Lo veremos un poco más adelante. Esta herramienta de la que les estamos hablando se llama Think, Build, Deploy, que como lo dice su nombre en español, pensar, construir e implementar. Entonces, esto va mucho de la mano con los dos anteriores pasos. Primero, yo saber la herramienta que voy a utilizar. Segundo, el proceso metodológico que voy a usar. Y tercero, ya y crear el contenido e implementarlo en esa herramienta. ¿Listo? Les voy a, si quieren, Dina, avanzas un poco, a mostrar. Aquí está la bibliografía. ¿Listo? Acá estaba. Y esto es de lo que le estamos hablando. Este es un proceso, uno de los componentes que nos permiten de alguna manera un poco más atractiva mostrar el contenido a nuestros usuarios, de tal forma que no tenga una abrumador cantidad de links, una abrumadora cantidad de texto que es difícil de consumir, sino tiene unos puntos muy importantes y muy precisos. Normalmente el modelo virtual se basa en unos módulos de aprendizaje y de los módulos se dividen unas temáticas, ¿sí? O unidades de aprendizaje, y ya estas unidades tienen unos temas particulares y sobre esos temas es que se hace el proceso evaluativo. Con esta herramienta que les vamos a mostrar a continuación, les estaremos mostrando de qué manera puede cambiar el uso de Moodle solamente con temas de presentación. O sea, la presentación es muy importante ya que nos permite asegurar que los usuarios que vayan a consumir nuestro contenido tengan digamos, una buena percepción de lo que van a consumir y a su vez puedan ser más efectivo su proceso formativo. ¿Listo? Entonces, Sí, digamos que para agregar también un poco, ya vimos como Moodle y la metodología y aquí ya integramos todo eso que vimos anteriormente. Y si nos damos cuenta, esto es un Moodle que trajimos aquí personalizado. ¿Listo? Entonces ahorita ya lo vamos a mostrar, pero es una óptica muy distinta porque la idea es poder pensar en que los estudiantes también van a pasar mucho tiempo conectados y que puedan así ver es. algo más sencillo, más bonito, más atractivo, más dinámico y traerlo también a nuestros espacios virtuales. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que se integra con otros LMS, así como Moodle se integra con Blackboard, con Canvas, que son como los más conocidos. Entonces, es súper interesante este espacio. Entonces, queremos pedirle el favor a Alejandra para que nos proyectes, por favor, la otra pantalla para poder mostrarles, hacerles un pequeño demo de la herramienta. ¿Listo? Para que ustedes la conozcan. Entonces, aquí estamos viendo Moodle, el Moodle nativo, o sea, cómo se instala el Moodle nativo con su última versión y ya cómo quedaría con la herramienta. Listo, efectivamente, normalmente cuando instalamos Moodle nos muestra la información de así, nos deja ver una cantidad de recursos que yo voy creando, yo voy cargando, por ejemplo, esto es un PDF, esto es una página, esto es un link y así. Este es el proceso formativo que normalmente se lleva a cabo con Moodle. Yo cargo una cantidad de contenidos en unas secciones, en este caso se llaman módulos, podrían llamarse unidades, podrían llamarse semanas, podrían llamarse de cualquier manera según el proceso formativo en el cual se vaya a implementar.
y esta es la forma de navegar normal que tiene Moodle. ¿En qué varía un poco lo que les vamos a hablar? Que el estudiante no vería este tipo de navegación, así como lo estamos viendo. En este momento la estoy viendo así porque yo tengo un rol docente en este curso, pero el estudiante, ¿cómo la vería? La vería de esta manera. Él únicamente llega y ve esto en su plataforma. Entonces, para él es mucho más claro, es mucho más atractivo y aparte de eso le permite focalizarse en no estar accediendo a miles de links y miles de lugares para acceder a su contenido, sino que desde un solo lugar tiene al alcance todos los recursos de su curso. Entonces tiene el inicio, tiene la introducción, el módulo 1, 2, 3, 4, 5 y tiene una imagen que le da la bienvenida al curso, tiene una pequeña descripción. Miren cómo desde acá ya se está pensando, o bueno, planeando el flujo de aprendizaje del estudiante de otra manera. No es tanto como vea este recurso, después vea este otro y después vea este otro, sino que si le planteamos al usuario esta navegación va a ser mucho más atractivo. Ahora, vamos a comenzar a navegar. Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a meterme a la introducción. Entonces, cuando entro a la introducción, mire cómo aquí la misma herramienta ya me permite comenzar a consultar todo ese contenido de una manera más atractiva, de una manera organizada, de una manera que no cansa tanto la vista como un documento, un PDF o ciertos recursos que son densos, como por ejemplo, pues papers o bueno, distintos recursos que se utilizan en procesos formativos. Entonces, aquí le estamos proporcionando la información de una mejor manera. Aquí hacemos que el mismo estudiante interactúe con la misma plataforma. Listo, acá vamos navegando, listo, ya después de que yo regreso al curso, yo tengo acá mi menú de navegación, entonces cuando le digo módulo 1, entonces voy a continuar. Entonces acá ya es el desarrollo como tal del módulo. Todos los módulos, por lo general, en el proceso formativo virtual, siempre deben tener como una justificación o una estructura en la cual pues debe tener un nombre. El módulo en este caso es módulo 1, introducción a la catalogación RCA y RDA. Tiene ya una estructura del curso donde le explica la parte ya, digamos, un poco más estructural de qué va a contener este curso, un manejo pues, de temáticas, unos cuadros. Acá, si yo quiero presentarle al estudiante de una manera un poco más atractiva esos recursos que ya están disponibles en el Moodle, acá lo hago de esta manera. Le doy una imagen, un video, acá me aparece la webgrafía y así es la forma de navegar de este curso. Normalmente yo voy navegando así, el estudiante va consultando estos contenidos y quiero que lo vean de la siguiente manera. Actualmente los estudiantes, o bueno, casi todos nosotros somos muy visuales, queremos cosas que sean atractivas para la vista. ¿Sí? Si no son atractivas, sino que nos cansan, pues va a ser muy complejo el proceso formativo online. Debido a esto, pues entendiendo un poco cómo se ha movido la tendencia digamos, de creación de contenido hacia el video, hacia infografías y hacia distintos recursos de apoyo, hemos implementado esta herramienta Team Build Deploy que nos permite de alguna manera crear contenido más atractivo con la misma estructura. Digamos que el Moodle sigue manejándose igual, es decir, sigue teniendo la misma estructura de toda la vida, solamente que el usuario final, es decir, el estudiante, tendrá una mejor navegación, ¿sí? Una cantidad de recursos mucho más atractivos para su proceso formativo. Digamos que esta es la herramienta que hemos estado trabajando, hemos tenido desarrollando para que el proceso educativo sea más atractivo, cada vez más atractivo y más intuitivo. Sí, es cierto, también es una noticia para ustedes contarles que esta es nuestra primera versión de la herramienta Team Build Deploy, pero ya estamos desarrollando nuestra segunda versión que va a ser un poquito más gráfica, va a tener un diseño muy bonito, muy interactivo, va a tener algunas funcionalidades de pronto ya más personalizadas, porque nos hemos dado cuenta que cada vez que estamos construyendo contenidos digitales y contenidos e-learning, tenemos que pensar en nuevas cosas. ¿Listo? Entonces, aquí este ejemplo que les hicimos es una primera versión de la herramienta que realmente nos ha funcionado muy bien con varias universidades, la hemos adaptado también a cursos, a talleres, la hemos implementado para asignaturas ya de semestres en universidades, en varios países, como les comentaba inicialmente, y nos ha funcionado muy bien. ¿Qué es la ventaja? Ustedes aquí ven unos colores, morado y el azul, el morado de nosotros y el azul de nosotros,
pero ustedes también la pueden personalizar. También tenemos algunas paletas de colores que permiten que estos colorcitos pues se adapten a lo que ustedes quieran. Entonces también se pueden hacer algunos ajustes en cuanto a las imágenes y los videos que ustedes ya empiecen a desarrollar, pues también se puede, todo eso se puede ajustar. Entonces lo atractivo de esta herramienta es cómo se integra a Moodle, a ese LMS, y también cómo vamos a enganchar también a nuestro estudiante para que realmente estudie, para que sea efectivo, para que su aprendizaje deje de ser de pronto más aburrido, porque a veces muchos estudiantes nos han dicho que tienen problemas con la plataforma, que no encuentra por dónde está la información, que no ven dónde está el foro. Entonces, el despliegue tiene una mejor experiencia de usuario y eso es lo que queríamos compartirles hoy. Para nosotros es de gran felicidad porque es un desarrollo que se ha venido realizando aproximadamente hace 2 años, ¿cierto, Andrés? Hace 2 años, 2 años y medio. Así Entonces es. ha sido un trabajo muy, muy pesado, pero creo que también es un gran paso para la virtualidad y esperamos que estos 3 pasos hayan sido importantes para ustedes, para tener en cuenta en sus instituciones o si ustedes también quieren sacar algún curso, alguna actividad, un taller, pues con mucho gusto pueden contar con nosotros, podemos brindarles una asesoría, podemos ayudarlos para que la experiencia que hoy en día vamos a vivir con la virtualidad sea diferente, sea renovada, sea fresca, sea un poco más atractiva y realmente el aprendizaje siga en pie, porque tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir motivándonos, esto es un camino constante de ir aprendiendo nuevas cosas, de ir mirando qué está pasando con la tecnología es algo que todos los días cambia, nosotros desde Open Sky Information hemos tratado de estar muy actualizados, mirando qué está pasando, qué nuevos desarrollos podemos hacer, qué nuevas tecnologías tenemos que aprender para poder también ayudar a las personas, ayudar a las instituciones a crecer en este aspecto. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este espacio también que nos han brindado y por escucharnos. Espero que haya sido de gran interés para ustedes. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a la sesión de las preguntas. Así es, Lina, muchas gracias por compartir con todos nosotros el conocimiento que tienen tanto tú como Andrés. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con una pregunta que nos envía Mari Pinzón Valencia. Ella nos dice, ¿esta plataforma para qué nicho de personas es más útil y por qué razón? Bueno, Mari, gracias por tu pregunta. Esta plataforma, bueno, digamos que las 2 plataformas, tanto Moodle como Teambull Deploy, está más pensada para las instituciones de educación superior, para las IES, para las universidades, pero también para las empresas pequeñas, medianas y grandes empresas que quieran empezar a realizar actividades de formación y para las personas interesadas en hacer actividades formativas. ¿Listo? ¿Cuál es el beneficio que tiene Moodle? Pues que tú puedes mirar cómo están los estudiantes, revisarlos, sacar sus notas, hacer actividades evaluativas. Entonces tienes como esa información ahí centralizada y ya con la herramienta haces los contenidos. Quiere decir que con las dos tendríamos todo un ecosistema de educación virtual, ¿listo? Que va a complementarse. Sí, complementando esa respuesta que nos da Lina, efectivamente yo he visto la implementación de este tipo de plataforma Moodle, tanto en universidades como en empresas de distintos sectores, bancos, instituciones que ofrecen servicios, ventas. ¿Por qué la utilizan? Debido a que cuando las empresas comienzan a crecer, normalmente comienzan a expandirse a nivel o bien sea nacional o internacional, necesitan dejar, digamos, todos sus procesos claros, ¿sí? Entonces, una plataforma de esta es una plataforma de aprendizaje, de formación, entonces es la mejor, o bueno, una de las mejores maneras para poder transmitir su conocimiento a distintos lugares. No hay necesidad de que, no, que si abrimos otra sede en otro país o en otra ciudad, no, me toca trasladarme, enviar a una persona en avión que vaya y dé la capacitación y después no, que abrimos otra sede, vaya y trasládese. No, este modelo ya no es tan sostenible. Este modelo es sostenible cuando todas las oficinas están cerca en la misma ciudad, pero cuando ya comienza a expandirse,
es más complejo de manejar. Entonces, una herramienta de estas nos permite tener una trazabilidad de la información, saber quién hizo qué y cuándo, ¿sí? Y también nos permite actualizar la información. Yo tengo la información centralizada en la plataforma, lo único que hago es actualizo el curso y de ahí para adelante, pues todos los que vayan a tomar el curso, pues ahí lo tienen a su disposición. Entonces, por eso aplica tanto para instituciones de educación superior hasta también colegios o digamos toda la rama de educación y para empresas. Perfectamente posible. Ok, bueno, vamos con la segunda pregunta. Listo. Nos dice Ángela, ¿Moodle sirve tanto para cursos de corta duración como cursos de larga duración? ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Lina? Sí, claro que sí, o sea, Moodle sí sirve para cursos de corta y larga duración. Realmente Moodle es la plataforma virtual que sirve para cualquier tipo de contenido formativo. Entonces puede ser un taller, un curso, un diplomado, también hemos realizado para diplomados. Entonces nos sirve para estos tres tipos de encuentros formativos o también lo que nosotros queramos hacer. Si de pronto queremos hacer un tipo de actividad conversatorio y queremos reunir varios contenidos, por Moodle lo podemos hacer. Realmente ahí lo importante y lo que varía es el diseño instruccional, la metodología que vayamos a implementar y cómo vamos a hacer que estos contenidos sean atractivos desde Moodle. Pero claro que sí, Ángela, lo podemos utilizar perfectamente con Moodle, nos va a funcionar muy bien. Así es, yo particularmente he visto casos en donde aplican este tipo de plataformas para procesos de diplomados muy cortos hasta para procesos ya semestrales, donde, digamos, una universidad implementa todo su proceso de educación virtual, ¿sí? Y ofrecen tal vez un posgrado, una maestría virtual y utilizan estas plataformas. Entonces, es posible utilizarla tanto para cortos como para largos. ¿Qué es una de las ventajas? Centralizar la información y disponer la información de una manera un poco más atractiva, ¿sí? Esa es, creo que es la clave, porque, y también entender que no es lo mismo utilizar, no es lo mismo hacer procesos de formación presencial que virtual. Hay muchos factores y que si tienen dudas sobre estos factores, en nuestros anteriores webinars los invitamos para que consulten los webinars que también tenemos publicados en nuestro canal de YouTube. Hemos estado hablando sobre cómo llevar a cabo sesiones virtuales efectivas, cómo ha sido todo un proceso de transformación utilizando estas tecnologías. Entonces los invito a que consulten nuestros webinars anteriores y que si desean conocer otro tema, otra temática en relación a e-learning o en relación a temas de bibliotecología sobre el manejo de una herramienta, nos puedan escribir y de esta manera nosotros poder planear tal vez un próximo webinar. Listo. Alejandra, ¿no te estamos escuchando? Disculpen. Bueno, tenemos otra pregunta de David Mora, quien nos dice, ¿es mejor utilizar Moodle que Blackboard o qué ventajas tienen una sobre la otra? Ok, digamos que ventajas, todas las plataformas tienen sus particularidades. Digamos, ¿qué ventajas tienen, por ejemplo, Moodle sobre Blackboard? Particularmente conozco las dos plataformas muy bien, las he utilizado. Moodle, la ventaja es que es open source, es básicamente, tú la necesitas, descárgala, instálala y úsala. Sí, eso es creo que una gran ventaja. Blackboard, pues, es una herramienta, bueno, es una empresa realmente que tiene una buena cantidad de herramientas que ellos han venido desarrollando y han comenzado a crear como un ecosistema ya de herramientas. Entonces, pues obviamente es una empresa que se dedica 100% a esto y a darle más y más funcionalidades. Entonces, sí, ellos ofrecen su servicio, digamos que de una forma muy atractiva, pero pues los costos, ahí es donde este factor de Moodle entra en mayor, digamos, campo porque muchas universidades, muchas instituciones no tienen los recursos para adquirir licencias con empresas como puede ser Blackboard o Canvas o bueno, otras empresas que se dedican a ofrecer ese tipo de plataformas. Entonces, por eso es que es tan importante, porque puedes iniciar descargarla, utilizarla, hacer tu proceso formativo y muchas veces, muchas de esas plataformas la mayoría nunca, digamos, tienen más de 1 millón de estudiantes creados en la plataforma. Entonces, por eso Moodle
hasta ese millón de estudiantes funciona bastante bien. Ya después de eso puede que a, a, sea necesario hacer ciertas optimizaciones. No sé si alguna de las personas que ha utilizado Moodle en el pasado dice, no, es que se cayó la plataforma, que es que no está funcionando, que es que preciso activaron parciales el día de hoy y 800 personas están entrando a hacer sus parciales el mismo día, a la misma hora. Eso es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque esta es una plataforma, es open source, ¿sí? Pero tiene unos requisitos para poder utilizarla. Ahí ya viene como un tema más técnico de saber cómo tengo que configurar el servidor donde está instalada la plataforma para poder aguantar toda esa concurrencia, por decirlo de alguna manera. Pero pienso que tanto Blackboard como Moodle son buenas. La ventaja de Moodle es que es gratis, es open source. Esa es la gran ventaja. Así es, Andrés. Bueno, nos llega otra pregunta de Laura Mora que dice, ¿qué tipo de recursos se pueden poner en Moodle? Ok, ahí pues los tipos de recursos normalmente los que se utilizan son, por ejemplo, videos, documentos PDF, PowerPoints, cualquier tipo de documento se puede cargar porque realmente tiene como un repositorio de información, ¿sí? Sin embargo, lo más, bueno, aparte de poder cargar recursos, yo puedo pues hacer todo el tema de actividades evaluativas, cuestionarios, foros y bueno, distintas herramientas que ya de por sí la herramienta ya maneja. Sin embargo, los recursos es importante disponerlos de una manera que los usuarios sientan que sea atractiva, ¿sí? No, no a todo el mundo le gusta leerse un PDF de 20 hojas. No, no a todo el mundo. Puede que haya un público que sí es adicto a leer y le gusta, pero la gran mayoría de las personas no. Entonces debemos también pensar es en la gran mayoría, porque si bien el proceso de educación virtual es un proceso, no es nuevo porque ya lleva casi 20 años, ¿sí? Actualmente se ha hablado mucho de él. ¿Por qué? Pues por todo este tema de la pandemia, del COVID y todo lo que nos ha forzado a llegar a pensar, no, ¿será que la educación virtual llegó para quedarse? ¿Será que va a reemplazar la educación presencial? Yo pienso que son perspectivas complejas de abordar porque es cómo nos configuramos para que el proceso de educación virtual sea efectivo, efectivo con los recursos que hay, con las temáticas a tratar y cómo yo puedo hacer un proceso que de alguna manera permita hacer un seguimiento y que las personas que utilicen estas herramientas queden satisfechos. Pero en sí, pues todo ese tipo de recursos se pueden montar. Ya depende de cómo los quieras mostrar. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, también nos llega otra pregunta de Angie Robla, quien dice, ¿estas plataformas qué costo tienen? ¿Hay alguna que sea gratis? Efectivamente, Sí. como lo estábamos diciendo, Moodle es gratuito. Moodle no tiene ningún costo. Las otras, pues, cada plataforma, digamos, cada otra empresa maneja los costos de distinta manera. Algunos cobran por usuarios, otros cobran por tiempo, bueno, distintos factores, pero Moodle es gratis. Sí, aunque ahí también es importante aclarar, Angie, digamos que en el caso de Moodle, pues es gratuito en la parte de su instalación, pero eso también requiere su instalación, un servidor, entonces el costo que va a tener va a ser en los servidores, en el espacio en la nube que va a tener. Pero como tal, todo el proceso de instalación es gratuito porque se puede hacer directamente desde la comunidad de Moodle y ahí se pueden descargar. Eso en cuanto a la plataforma. En cuanto a nuestra plataforma de Team Build Deploy, si esta sí tiene algún costo, claramente, y de pronto si llegas a necesitar, con mucho gusto nosotros podemos también ofrecerte el servicio porque ya eso es un diseño personalizado adaptado a estas herramientas. Entonces, la de Team Build Deploy como herramienta de autoría para los contenidos sí tiene un costo. Moodle tendría sus costos, pero en servidores y en espacio. Muchas gracias. Bueno, Rosario Valencia nos pregunta si tienen algún límite de participantes por curso. Buena pregunta. Bueno, límites como tal, no los he visto. Yo he visto cursos que tienen 500 hasta 1000, no, 2000, 3000 usuarios. Entonces creo que funciona bastante bien. Ahí la particularidad es que si los servidores están listos para poder recibir tal cantidad de usuarios. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un servidor? Básicamente un servidor es un computador,
¿sí? Un computador como el que nosotros tenemos en, en nuestra casa, en nuestra oficina. Entonces, ¿qué ocurre? Esos servidores normalmente pues vienen configurados para que cada vez que una persona se conecte, ¿sí? Consuma unos recursos. Por ejemplo, yo tengo un servidor de 8 gigabytes de RAM, ¿sí? Entonces, cada usuario que se conecte a ese servidor, cada vez que se conecta, consume un 0.002% digamos, de ese servidor. Entonces, si comenzamos a multiplicar, ese número comienza a aumentar en cantidad de uso del sistema. Entonces, por eso, una de las estrategias más interesantes que tiene Moodle es poderlo configurar de una mejor manera para que tenga una alta concurrencia. Pero límites como tal en un curso, pues yo he visto cursos hasta de 2.000 o 3.000 personas. Entonces, ahí, ¿qué es lo más recomendable? Es la gestión del curso. Y eso ya es por parte de, bien sea la entidad o el docente, ya que creo que poder hacer seguimiento o digamos trazabilidad de 2.000 o 3.000 personas en un solo curso va a ser un tema bastante complejo. Entonces se trata de dividir esos grandes cursos en cursos más pequeños para que sea más efectivo el proceso formativo, ¿sí? Pero límites no, pues no los tengo muy claros en estos momentos. Sin embargo, creo que vamos es más ligados a los límites en los servidores. Listo, tenemos otra pregunta desde Funny Bonnie que dice, a nivel comercial en Moodle, ¿existe algún ejemplo exitoso que podamos consultar como referencia? Bueno, Claro que sí, existen varios modelos exitosos con Moodle. Muchas universidades, digamos que en el caso de Colombia y Latinoamérica, utilizan esta plataforma Moodle. Entonces encontramos a la Universidad de La Salle, la Universidad Central en algún tiempo la estuvo utilizando. Varias universidades existen, universidades a nivel latam, Universidad del Istmo en Panamá, universidades de México también utilizaron algún Moodle. Bueno, hay varios, yo creo que Andrés también conoce muchísimas. Entonces sí encontramos una experiencia grande con Moodle, porque ya Moodle es una plataforma que lleva muchos años en el mercado. Entonces sí hay bastantes también de farmacéuticas. Conocemos también un caso de farmacéuticas que utilizaron Moodle para implementar sus cursos de formación y cursos de capacitación a sus empleados, que también es una experiencia muy interesante. así es como Lina lo dice, casos de éxitos hay un montón. Efectivamente, ¿a qué los invito? Los invito a que ingresen a moodle.org. Allí hay una parte en donde les dice en dónde está ubicado Moodle, es decir, quiénes han instalado Moodle. Y hay una parte de analíticas súper interesante que les dice por países, por continentes, por cantidad de usuarios. O sea, hay una información súper interesante que nos informa dónde están utilizando Moodle y de qué forma, ¿sí? Entonces los invito, la página es moodle.org, creo que es slash analytics, un segundo yo reviso, a ver, yo en algún momento la consulté, pero bueno, eso es un tema de pegarse una googleada donde podrán ver todos estos casos de éxito de muchas instituciones que han implementado Moodle de forma satisfactoria. Bueno, Valentina Tocancipá Pinzón nos pregunta, ¿una presentación en el ámbito universitario sería fácil para diseñar y manejar en Moodle? Sí, así es. Digamos que Moodle, el objetivo, bueno, el gran nicho que tiene Moodle es el ámbito universitario. Entonces, es posible desarrollar sus procesos formativos fácilmente utilizando esta herramienta. De hecho, muchas universidades del país utilizan Moodle actualmente, por ejemplo, la Minuto, la Salle y muchas otras lo utilizan. Entonces, creo que eso quiere decir que es una muy buena herramienta para desarrollar sus procesos formativos. Igual es válido aclarar que Moodle como tal es la plataforma, ¿no? La plataforma donde va a estar cualquier recurso, sea una presentación, sea un video, sea una fotografía. Entonces, para no confundir un poquito ese tema. Listo, Gustavo Bonilla nos pregunta, ¿se puede revisar contenido de terceros o plagio con estas plataformas como Moodle o Blackboard a través de plugins? Sí, efectivamente, sí, Gustavo. Tanto Moodle como Blackboard, Canvas y varias plataformas ya tienen por default, por defecto, una integración con herramientas antiplagio. Entonces se puede revisar que el contenido que se está produciendo
no tenga plagio y que también el contenido que los estudiantes coloquen o la información, las actividades, las presentaciones, se les pueda revisar el plagio. Entonces ahí también estamos contribuyendo en parte a los derechos de autor también, pero ya como tal la plataforma está pensada para eso y sí se utiliza. Así es, así complementando lo que dice Lina, efectivamente Moodle pues es una herramienta modular, como lo dice el mismo nombre, y permite instalar plugins. Plugins es básicamente una funcionalidad que me permite agregarle más funcionalidad a la que ya tiene. Por ejemplo, conectarme con otro sistema que hace un procesamiento de plagio. ¿Sí? Entonces hay plataformas muy conocidas y efectivamente la plataforma Moodle básicamente me pide como unas credenciales de esa otra plataforma. Si yo tengo obviamente unas credenciales, se las pongo y ya se interconecta. Ya viene pensado para poder hacer interoperabilidad. Esa era la palabra que estábamos buscando, que ya se permite conectar con con muchas herramientas del mercado. Bueno, esta es una de nuestras últimas preguntas, es de Alejandro Niño, que nos dice, ¿cómo se maneja el derecho de autor en esta clase de plataformas? Bueno, va muy relacionada con la pregunta anterior. Entonces, efectivamente, una de las mejores maneras de usarla es integrarle una herramienta de plagio para poder asegurarse que el contenido que están cargando los estudiantes pues no sea plagiado. Pero creo que esa es una de las mejores maneras que existe actualmente. Sí, tanto para los estudiantes y ya para los docentes, digamos que en la práctica formativa del docente, pues como uno de los principios es no contribuir a este tipo de cosas, sino también resaltar el derecho de autor. Entonces, la citación, hacer citaciones correctas, utilizar diferentes modelos como el formato APA, entre otros, ahorita APA es como el más utilizado, pero pues la herramienta sí tiene este beneficio de tener estas integraciones de plugins y también la herramienta de autoría, digamos que como tal, esta ya va integrada, pero ya desde la metodología que el docente hace, sí también puede llamar a los autores, citarlos y tener una buena práctica de citación, que eso es importante para la virtualidad y creo que es una muy buena pregunta para tener presente. Ya para finalizar, Jorge Pinzón nos dice, ¿se puede conectar a cualquier base de datos o solo las de open source? Bueno, digamos que particularmente Moodle viene ya preparada para utilizar múltiples bases de datos, tanto open source como, digamos, licenciadas. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que ya tiene la herramienta. O sea, prácticamente está preparada para utilizar muchas cosas que a nivel mundial han requerido. Y eso se ha convertido estándar. Entonces, cuando hay algo que no soporta, por lo general, en un poco tiempo, hacen un desarrollo o hacen un plugin o otras empresas se dedican a hacer plugins para soportar esas funcionalidades que falten o que tal vez complementen el funcionamiento, pero sí es posible utilizarla con otros sistemas de bases de datos licenciados. No te estamos ¿Me estás escuchando, hablando, Lina? Alejandra. Eso fue todo por el webinar de hoy. Agradecemos la asistencia de todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Les queremos recordar que nos pueden buscar en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. También les queremos recordar que próximamente, el 2 de julio, estaremos en otro webinar con un invitado muy especial, Darío León Rojas, es bibliotecólogo y nos acompañará en el webinar sobre bibliotecología, específicamente sobre unidades de información e introducción al LC. ¿Listo? Por la noche de hoy los dejamos, entonces pues los dejo para que se despidan también ustedes. Creo que hay otra pregunta, Alejandra, si quieres la puedes colocar. Una última pregunta para aprovechar. Ok, sí, tienes toda la razón. Hay otra pregunta, vamos a pasarla. Es de César Hernández, quien nos dice, ¿se puede extraer registros de estudiantes de las bases de datos de la universidad para agregarse a Moodle? Sí, efectivamente es posible. Normalmente cuando se utiliza la plataforma Moodle de por sí ya tiene como digamos, una base de datos para poder subir todos los registros, pero es posible a través de integraciones o a través de plugins o, bueno, distintas funcionalidades, por ejemplo, yo conectar esta plataforma con un sistema ya existente, ¿sí? Para no crear usuarios, sino autenticarlos con una misma
plataforma. Por ejemplo, como yo lo he visto implementado, cuando las instituciones o empresas tienen, por ejemplo, su suite de Microsoft, de Office 365 o de Gmail, que es la suite de Google, sí, es posible configurar la plataforma Moodle para que se conecte a ese mismo directorio, es decir, que habría una misma, digamos, autenticación y los usuarios entran de una vez sin necesidad de otras credenciales, pero sí es posible extraer registros de estudiantes de las bases de datos de la universidad, de muchos sistemas digamos, de las instituciones para agregarlos a Moodle, es posible. Con esta última pregunta, ahora sí terminamos. Bueno, también les quiero recordar que próximamente estaremos posteando la presentación que vimos el día de hoy para que la puedan consultar más adelante en nuestras redes sociales. ¿Listo? Que tengan una excelente noche y los esperamos próximamente el 2 de julio en nuestro nuevo webinar. Que estén muy bien. Hasta luego a todos. Listo, muchas gracias para todos por acompañarnos y nos vemos pronto. Listo, muchas gracias para todos por acompañarnos y nos vemos pronto. Listo, muchas